Hola, ¿qué tal amigos de Filosofafando? El día de hoy estoy muy, pero muy contento porque estamos fuera de nuestras tierras, fuera del estudio tradicional de Filosofafando, si es que lo nuestro se puede llamar estudio, porque aquí estamos en la Fundación Gustavo Bueno, donde efectivamente y verdaderamente tienen un estudio de verdad, ¿no? En principio un estudio profesional, lo cual me tiene sorprendido y por supuesto me tiene muy emocionado. ¿No? Me tiene muy emocionado porque pues yo lo veía por internet, ¿no? Este fondo yo lo veía por internet y la verdad es que jamás me imaginé que un día iba a estar aquí con el doctor también Gustavo Bueno, el hijo del doctor Gustavo Bueno, y pues esa simple razón, en lo personal a mí me tiene demasiado, demasiado emocionado, es verdaderamente una especie de sueño hecho realidad, ¿no? Entonces, pues me llena de gusto, doctor, que nos haya abierto las puertas, muy agradecido, por cierto, de que nos haya abierto las puertas de la fundación, y yo creo que en México, a pesar de que no ha llegado, o por lo menos oficial o institucionalmente, la obra de su señor padre, tenemos conocimiento, hay varios textos que gracias a internet pues se han difundido, de veras se han difundido muchísimo, y por supuesto el pensamiento de su señor padre pues constantemente se está leyendo cada vez más en México, ¿no? Entonces, pues yo quisiera preguntarle un poco acerca de lo que se está haciendo aquí en España, qué es la Fundación Gustavo Bueno, cuándo surge y bueno, pues algunas generalidades, ¿no? Muy bien. Bueno, pues es un placer haberte recibido y también para mí ha sido una sorpresa. Yo por internet, pues patrullando por la red, yo había visto tus páginas y entonces tampoco me iba a imaginar pues que ayer justamente aparecieras por aquí con ganas de entrevistarnos. Es decir, que son también sorpresas que deparan pues la nueva realidad de las comunicaciones, no solo digitales y virtuales, sino presenciales, ¿no? Entonces, efectivamente, estamos en la sede de la Fundación Gustavo Bueno, aquí en la ciudad de Oviedo, en el norte de España, y esta es una institución que tiene 19 años desde que empezó a funcionar y que desarrolla distintas actividades encaminadas al cultivo de la filosofía en general y del materialismo filosófico en particular. Nos interesa particularmente la filosofía en lengua española. Nosotros sostenemos que la filosofía no es una ciencia, la filosofía es un saber de segundo grado que necesariamente tiene que formularse, tiene que construirse en una lengua determinada. Entonces no es lo mismo la filosofía que se hizo en griego, que se hizo en latín, que se hizo en alemán, o en francés, en inglés o en español. Y además, en este sentido, somos militantes de la potencia de la lengua española como idioma filosófico por excelencia. De hecho, es de las lenguas modernas, de las lenguas que hoy se hablan en el mundo, la que tiene una mayor tradición filosófica desde la Escuela de Traductores de Toledo en el siglo XII, donde ya el español se utiliza para usos filosóficos, aunque luego en la Edad Moderna la preeminencia y la presencia del latín en el entorno hispano determinase que el despertar de la filosofía en español fuera más lento que lo que sucedió en otras naciones europeas, donde la filosofía en inglés o la filosofía en francés y en alemán tuvieron otros desarrollos. Y en este sentido, en México, nuestra mayor presencia en México es a través de Internet, del proyecto Filosofía en Español, de filosofía.org, que se puso en marcha antes de que existiera la Fundación. El proyecto Filosofía en Español está en Internet desde el día 1 de enero del 96. Somos punta de lanza, punta de lanza porque en 1996 eran pocos los sitios de filosofía, ¿no? Es decir, no, eran pocos. Es decir, en enero del 96, por ejemplo, en España, prácticamente no se podía conectar a Internet desde las casas particulares. Sí, no. O sea, las tarifas planas empezaron en mayo del 96 en España. En México yo no sé cuál fue el ritmo. Sí, en el 99 empezó el auge, ¿no? Recuerda el sonidito. Sí, el boom y todo. El boom, ¿no? Pero al principio, el 96 era relativamente temprano. Sí, totalmente. Y entonces el dominio filosofía.org
lo utilizamos creo desde el año 98 y también utilizamos el dominio filosofía.net. El dominio filosofía.com, curiosamente, lo quisimos adquirir y ya lo había adquirido un mexicano, que durante 15 años no lo utilizó y nos tenía redirigido, tenía una página genérica de filosofía y que ahora lo utiliza para otras cuestiones comerciales que no tienen que ver con la filosofía. Sí, claro, bueno, yo creo que es lo malo a veces de esos sitios, ¿no? Que muchos se registraron al principio, pero con fines comerciales, ¿eh? No con fines verdaderamente. Bueno, y entonces, en filosofía.org nosotros ahora tenemos diariamente unos 20.000 usuarios distintos, unas 20.000 sesiones, que es bastante para una página de Internet, según Google Analytics, y el mayor número de visitas es de México, como es natural, por otra parte, por el tamaño de la nación mexicana y que es la nación con más hispanohablantes que existe. Sí, sí. Y entonces el ranking de usuarios de filosofía.org, del proyecto de filosofía en español, es México y luego, según las temporadas del año, Colombia, España, Argentina. Sí, sí, sí. Sí, bueno, pues es un trabajo verdaderamente impresionante. Si alguien no se ha metido, pues por aquí ponemos en el video la página para que se metan. Bueno, ya la he dicho, pero pues, si alguien no escuchó bien, no entendió bien, bueno, se pone por acá, si no en la descripción del video, ahí ustedes se pueden meter. También tienen un canal de YouTube, ¿verdad? Bueno, la Fundación mantiene la página filosofía.org y también la página de la propia Fundación, que es fgbueno.es, donde se detallan las actividades que hace la Fundación y donde hay textos, obras de Bueno, la revista El Basilisco, que el año que viene cumple 40 años, la revista El Basilisco, y también pues, los vídeos y las actividades que hacemos en la Fundación, que desde hace unos años también utilizamos YouTube. Tardamos en empezar a utilizar YouTube 2 o 3 años porque no nos acaba de convencer YouTube. ¿Por qué? Bueno, pues porque al principio los vídeos los ofrecíamos en nuestro propio servidor. Y de hecho, si acabamos rindiéndonos a YouTube, fue porque es mejor, es más difusión, más rápido, más difusión, y sobre todo porque sucedió lo siguiente, que había seguidores que los vídeos que nosotros teníamos en nuestro servidor los subían luego a YouTube, entonces, pues nada, directamente. Y evidentemente, y tampoco era lo mismo el YouTube ahora o de hace 5 años que el YouTube de hace 10. Claro, no estaba tan claro que fuera a ser la plataforma hegemónica y triunfante. Sí, no, definitivamente no ha evolucionado muy rápido todo esto. Y particularmente, ¿qué se hace aquí en la Fundación Gustavo Bueno? ¿Cuáles son sus actividades? ¿Tienen algún calendario? ¿Tienen cursos? Sí, nosotros tenemos una serie de actividades de ciclo anual, como es, por ejemplo, en la semana anterior a Semana Santa, el mes de marzo o abril, tenemos unos encuentros de filosofía, que este año se ha celebrado la edición 22, creo, y por los veranos tenemos un curso de verano junto con la Universidad de La Rioja en Santo Domingo de la Calzada, en la provincia de La Rioja, que se hace en combinación con el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, que es donde también tenemos una sede de la Fundación, que es la ciudad donde nació Bueno. Y entonces lo que era la casa familiar, mi abuelo era médico, también se llamaba Gustavo Bueno, y entonces lo que era la casa familiar ahora es sede de la Fundación en Santo Domingo de la Calzada. Y entonces, desde hace 12 años, por los veranos hacemos un curso de verano de una semana, que en los últimos años también todos los vídeos se publican, todas las actividades las publicamos en vídeo. A lo largo del curso tenemos la llamada Escuela de Filosofía de Oviedo, que son unas lecciones que se hacen los lunes, y luego pues desarrollamos también una actividad de tipo editorial, tanto con la marca de la Fundación Gustavo Bueno como con la marca Pentalfa. Pentalfa, la diferencia es que Pentalfa Ediciones es una editorial comercial
mientras que lo que publica la Fundación Gustavo Bueno pues está publicado por una fundación. Con lo cual, pero tenemos una política más o menos consistente y de hecho en algunos casos para determinadas ayudas y subvenciones pues, se exige que sea una editorial comercial y también pues en Pentalfa publicamos cosas que no tienen necesariamente que ver con cuestiones filosóficas, etcétera. ¿Qué podemos encontrar en las publicaciones de estas editoriales? ¿Qué Pues títulos, qué línea? La Fundación tiene en marcha una biblioteca filosofía en español. Entonces ahí el objetivo principal es intentar recuperar textos filosóficos de lengua española más o menos olvidados o abordar la traducción de textos que no han conocido la lengua española todavía. Por ejemplo, buena parte de la gran filosofía hispana está escrita en latín y aunque parezca mentira, pues episodios tan importantes de la tradición histórico-filosófica española o hispana o hispánica como fue la polémica de Ausilis, que no solo es un episodio de la historia hispana, sino de la historia de la teología en general, es decir, las famosas discusiones que a final del siglo XVI y principios del siglo XVII sobre la discusión del determinismo, de la libertad individual, etcétera, tuvieron jesuitas y dominicos después de la publicación de la Concordia por parte de Molina y las respuestas de los dominicos, etcétera, pues esos textos estaban en latín. Y de hecho incluso los textos de los dominicos que se presentaron a las congregaciones de Ausilis en Roma solo conocieron la imprenta en latín en los años 60, o sea, hace 50 años, que permanecieron durante siglos manuscritos. Y sí, la Concordia de Molina también había una edición reciente de hace 50, 60 años en latín, pero estaban sin verter al español. Entonces, gracias a un colaborador entusiasta, un investigador asociado de la Fundación, que es Juan Antonio de Vega Echevarría, él ha traducido, que le ha llevado varios años, traducir la Concordia de Molina, que son 700, 800 páginas. Sí. Y entonces eso está publicado por la Fundación, también publicamos a Báñez, también en esa colección hemos publicado, por ejemplo, también traducido de latín por Evi Echevarría, pues de analogía del cardenal Cayetano. Ahora hemos sacado otros dos textos, siguiendo con la polémica de Ausilis, pues las obras históricas sobre la polémica de Ausilis más importantes, una escrita por un autor protestante alemán y otra escrita por un autor católico alemán, obras de final del siglo XIX, de principios del XX, acaban de aparecer ahora también traducidas a la lengua española, y entonces esa es una tarea inacabable, pero donde tenemos la voluntad de ir recuperando poco a poco, y esto es, aprovecho esta circunstancia para hacer una invitación y un llamamiento a quien sepa y pueda, porque es necesario recuperar mucho patrimonio filosófico, teológico, escrito, que está olvidado y que no hay además mayor interés en recuperar, aparentemente. Que si se gastan ingentes cantidades en restaurar una pintura en una catedral o en restaurar un monumento arquitectónico y nadie lo discute, pero en recuperar, no ya meramente digitalizándolo para que cualquiera lo pueda utilizar, hoy día, si no hay ediciones, si no hay traducciones, pues es como el desconocimiento del latín es la norma. Entonces eso es tener ahí una especie de textos absolutamente olvidados, donde por la propia deriva de la Iglesia Católica tampoco muestran mayor interés por estas cosas, y entonces nosotros que no somos, nosotros filosóficamente nos presentamos como
como ateos católicos, pero no somos anticlericales, es decir, respetamos y propugnamos la recuperación de todo el patrimonio de la tradición filosófica, en particular de la que tuvo lugar pues, en los países actualmente de lengua española, en la época del Imperio, etcétera, etcétera, pues ese tipo de trabajos alguien tiene que hacerlo y entonces nosotros ponemos nuestro granito de arena y nos brindamos a esa tarea. Nuestros fines no son especialmente comerciales, con lo cual desde hace ya bastante tiempo, como también la tecnología lo permite, estas ediciones las ponemos en abierto, es decir, incluso utilizando la herramienta de Google Libros, que es más eficiente que colgar simplemente el PDF, pero también, con lo cual la idea es facilitar la consulta de unos textos al margen de que luego haya algunos perversos que los quieran comprar en papel. Pues bueno, pues si quieren comprarlo en papel y contribuir a la deforestación del mundo, pues que los compren en papel y entonces que lo paguen, pero facilitar que cualquiera lo pueda leer. Excelente. En ese sentido, y a propósito de la invitación que usted hace, hay muchos alumnos, particularmente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que déjeme platicarle que la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM es el cajón del sastre de la UNAM, ¿no? En el sentido de que ahí está la carrera de Filosofía, está la carrera de Letras, está Geografía, está Historia, todo conviviendo en una misma facultad, en un espacio reducido. Es más, hasta donde tengo entendido, son como 15 carreras en ese mismo espacio-tiempo, ¿no? Entonces, es una cosa muy compleja. Aparentemente esto pues suena bastante extraño, pero no, en realidad eso ha permitido que a veces se pueda interactuar entre filósofos, gente de letras. En ese sentido, pues a veces ciertos alumnos que tienen inquietudes, pues le piden a uno de letras clásicas que, oye, puedes ayudarme con la traducción, etcétera, o incluso gente de letras clásicas que va y que hace la carrera de filosofía o entra de filosofía, hacen traducciones de textos, ¿no? De textos que están pues en lenguas antiguas, ¿no? Entonces, si hay por ahí una mente valiosa que quisiera pues hacer su tesis, ¿no? Y posteriormente diga, bueno, pues tengo una tesis, pero pues ninguna editorial me lo publica porque no es comercialmente viable. Se pueden acercar a la fundación para alguna revisión editorial. Sí, sí, vamos, nosotros el criterio que seguimos es de pura calidad académica. Y en las traducciones es especialmente importante controlar eso, sí. Porque, y sobre todo en las traducciones de filosofía, más. Es decir, que todo el mundo tiene la experiencia de haber leído libros de filosofía, sí, claro, traducidos del alemán, del inglés, mal hechos, mal traducidos, porque si el que traduce no entiende lo que está leyendo, malamente puede verterlo a otra lengua. Totalmente. Es decir, en filosofía existe, como la filosofía es una construcción en una lengua, la traducción lo que exige es repensar lo que el otro autor escribió en esa lengua, incorporando conceptos, ideas, si no existen. Sí, hay categorías que no existen. Entonces hay que adaptarlas, hay que acuñar nuevos términos y eso es la tradición. ¿Qué sucede muchas veces? Pues que, y eso se ve en todos los ejemplos clásicos de traducciones, que a veces el traductor no entiende lo que está leyendo o ideológicamente lo está reduciendo. No digamos nada, pues todas las discusiones sobre las traducciones del griego o pues de Aristóteles, de Platón, sí. Acortando la riqueza conceptual e ideológica porque se interesan en demostrar unas cosas y no otras. Esto es una cosa, y por eso la traducción filosófica no es nada sencilla, pero y tampoco es algo comercial. Pero, por supuesto, nosotros estaremos encantados de poder servir de correa de transmisión y de editorial para este tipo de iniciativas, y no solo en traducciones, sino también textos que están más o menos olvidados. Por ejemplo, yo la primera vez que estuve en México fue hace 12 años, y lo primero que hice fue irme a la librería Madero en la Ciudad de México,
y a preguntar cuáles eran las obras clásicas de la filosofía en México y entonces, gracias a aquella visita, me pude traer pues la bibliografía y la historia de la filosofía mexicana de el que después iba a ser el obispo Emeterio Valverde, que cuando lo publicó todavía no lo... Desde hace 10 años lo pusimos en internet, aquellos textos. Y hace 10 años no era fácil encontrar los textos de Emeterio Valverde porque todavía no estaban digitalizados. Es decir, que en estos 10 años ha cambiado mucho el panorama también de los recursos que están disponibles por internet, y cosas que nosotros hacíamos hace 15 años, hace 10 años, ahora ya no hace falta hacerlas, ¿no? porque esos textos están digitalizados por otras instituciones y se pueden adquirir libremente el PDF. Entonces, ahora, en otros casos sí que, pero con eso no se agota las ediciones digitales, al revés. Desde hace unos años se ha incrementado muchísimo la digitalización de prensa y hay unos territorios inmensos de material que hay que recuperar y que sobre todo hay que ir enlazando e hilvanando. Es decir, el proyecto Filosofía en Español no es solo un repositorio o un repertorio de textos y de documentos, sino que procuramos hacer entradas transversales. Hay una sección que se llama El Averiguador, biografías, secciones monográficas, donde se van recuperando y rescatando nombres poco conocidos, haciendo biografías, etcétera, y eso también está abierto a la colaboración de cualquiera. Es decir, todo lo que tenemos en marcha, y de hecho en las páginas se puede ver, es lo que es que, y aquí la experiencia dice lo siguiente, la mayor parte de los usuarios de Internet les gusta picotear, observar, leer, que está muy bien, y luego hay un exceso de usuarios que enriquecen sus blogs, sus páginas, cortando y pegando. Es decir, es sorprendente la cantidad de hijuelas que tienen muchos de los contenidos que nosotros ofrecemos, cuando no verdaderos caraduras que cogen un texto y lo reeditan como libro e incluso le ponen luego un copyright. Eso hay de todo, pero bueno, son cosas que pasan. Claro, no, pero lo normal sería que estas personas hicieran un poco más de esfuerzo, es decir, un poco más de esfuerzo recuperando, por ejemplo, textos que no están disponibles, pero que ya van estando pues, en prensa digitalizada, por ejemplo, en México, en Argentina, en donde sea. Y donde sí que es muy útil y conveniente ir encontrando datos e ir completando cosas. Y entonces eso son tareas que exigen, que hoy día es relativamente sencillo hacer esas cosas, y entonces nosotros ahí estamos abiertos a la colaboración de quien tenga de verdad interés en colaborar. Excelente, pues es un llamado principalmente pues a toda la gente que está escaneando textos, que está trasladándolos a PDF. Por ahí hay un grupo en Facebook que se llama Filosofía en PDF, Sí. ¿no? Tiene un acervo grandísimo, ¿no? Ojalá también este tipo de esfuerzos se trasladaran, ¿no? Sí, Filosofía en PDF lo hace una persona de nuestro entorno. Sí. Excelente, bueno, pues es una cosa maravillosa. Y bueno, en ese sentido, y bueno, aprovechando ya casi pues el cierre de la... En el próximo capítulo, no te pierdas la crítica a las teologías de la liberación. También la crítica a las filosofías indigenistas en Filosofafando. Esfuerzos que está haciendo de pues ubicar los textos y tratar de enriquecer el acervo de textos en español, de textos filosóficos en español. Pero yo recuerdo perfectamente por ahí un texto de Leopoldo Sea, ¿no? En el que decía y defendía la filosofía latinoamericana, la filosofía en México, y en el que decía, bueno, pues el hecho de que nosotros no hayamos tenido un Platón previo a la conquista, ¿no? No quiere decir que nosotros no hayamos hecho filosofía. Bueno, nosotros, me estoy hablando de una categoría muy extraña, pero bueno, me refiero a los pueblos prehispánicos, ¿no? Que no hayan hecho filosofía, en el sentido de que pues había poetas que trataban temas filosóficos, ¿no? Nezahualcóyotl, entre otros pensadores, por así decirlo, ¿no? Porque recuerda que mucho tiempo fue
Pues simplemente la historia de las ideas, ¿no? O sea, esa categoría filosofía, ¿hay algún criterio restrictivo de lo que podamos llamar filosofía? Porque usted decía, es que el lenguaje determina lo que podemos hacer filosofía. De la misma manera que sería un abuso de los términos hablar de química, por ejemplo, en el siglo XV, en el siglo X, y no digamos nada, aunque las historias de la química se remonten pues a Adán y Eva, si les dejas. Es decir, desde nuestra perspectiva, desde la teoría del cierre categorial, una disciplina como la química no puede tener ese nombre hasta que no hay elementos químicos. Antes de los elementos químicos, antes de que se vayan distinguiendo los elementos químicos, lo que hay es otra cosa que no es química. Será alquimia, será cocina, será lo que quieras, pero no es química. Entonces, en la filosofía, nosotros, en sentido estricto, es una construcción que parte de ideas con un grado de complejidad y de articulación que comienza precisamente en la tradición de Sócrates, de Platón y de Aristóteles.